Listo, muy bien muchachos, buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy, con el taoísmo y el confucianismo. Resulta que en la religión tradicional china confluyen tres grandes religiones, que son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Confluyen tanto que entre ellas a veces se alcanzan a confundir, pero las tres tienen unos principios distintos. Como nosotros hemos profundizado tanto ya en el budismo, no vamos a darle tantas vueltas al budismo chino, siendo que tiene ciertas características distintas al budismo indio, pero casi que más o menos las hemos podido intuir en las clases anteriores. Así que por eso voy a dejar un poco quieto el budismo. Taoísmo y confucianismo, si son dos grandes religiones o filosofías chinas. Algunos consideran que son religiones porque tienen unas características de rituales, de cultos, inclusive uno que otro dios, pero otros dicen que no son religiones, sino que son más bien filosofías, porque Lao Tse, fundador del taoísmo, y Confucio, fundador del confucianismo, procuraron más bien un esquema de conducta para poder tener un gobierno mejor y una sociedad mejor. Entonces casi que es más un apuntarle al pensamiento, a una filosofía que a una religión. Eso queda en discusión. Casi que en la China taoísmo y confucianismo se practican más como religiones que como filosofías. Vamos a entrar primero con el taoísmo. En la misma época en la que nació Buda, en la antigua China se creaba un movimiento filosófico revolucionario para la época, el taoísmo. Y nos vamos a dar cuenta enseguida por qué es tan revolucionario. En aquella época, ¿sí? Antes de la existencia del taoísmo, sí que había una serie de vivencias religiosas en la China, pero más que todo era a partir de ciertos principios mitológicos que alguna religión estructurada en la China. ¿Ok? El fundador del taoísmo fue Lao Tse, que no se sabe si existió realmente, cosa que no es así con Confucio. Con Confucio podemos tener unos datos biográficos exactos, en cambio con Lao Tse no se sabe si existió realmente. Se cree que nació durante la dinastía Zhou, en el estado de Chu, y parece que acabó trabajando en los archivos reales del rey. Llegó a hacerse muy conocido, pero cuando la dinastía Zhou decayó, él huyó. Es decir, que podríamos nosotros identificar a Lao Tse, en la medida en la que sí fuera un personaje histórico, como alguien que era muy cercano a la parte real, a la parte de la corte. Eso lo va a tener también muy similar Confucio, ¿sí? Solamente que Lao Tse toma una decisión de que la dinastía para la que él trabajaba, cuando decae, él mismo decidió huir. Y cuenta la tradición que un guardia lo reconoció cuando él estaba huyendo y le dijo, no nos dejes así, danos sabiduría o regálanos de tu sabiduría. Y es allí cuando Lao Tse escribe el Tao Te Ching, que lo tienen allí en la pantalla. Y luego de haber escrito el Tao Te Ching, desaparece para siempre. Esta época para la China fue caótica en medio de guerras, había muchísima burocracia y también estaba lo del mandato divino. Y por eso, y por algo pongo yo allí en cursiva lo de mandato divino, porque el mandato divino era una especie de autoridad moral proveniente del dios chino del cielo que servía de sostén para muchos reyes y a veces hasta justificaban abusos y golpes de estado. Fíjense que el Tao Te Ching nace en este contexto, en un contexto bastante complejo para la China, en medio de guerras y en un desorden total. Pero además, los gobiernos estaban siendo autorizados por ciertos mandatos divinos. Recuerden lo que les hablaba de ciertas mitologías chinas que ellos mantenían entre ellos, ¿sí? Y eran gobiernos sumamente duros. Por lo tanto, el Tao Te Ching, o lo que significa el camino y su poder,
buscaba era un gobierno justo basado en la virtud. ¿Y eso cómo se lograba? Se lograba siguiendo el Tao, el camino que proponía Lao Tse. Tao significa camino o sendero. Para Lao Tse, ¿cuál era su consideración del mundo? Él decía, Lao Tse, y esto es algo hasta interesante y bonito, dice que el mundo es un ente cíclico, armónico, equilibrado, y que nosotros somos unos seres que debemos respetar sus normas para no desequilibrarlo. Fíjense, muchachos, que con esto de la pandemia y con estas realidades que estamos viendo a nivel de ecología y cómo se están logrando unos avances en ese sentido, uno dice, el ser humano, cómo está desequilibrando el mundo y qué diferente sería todo si prestáramos atención a cómo nosotros como seres humanos deberíamos respetar las normas para no desequilibrar este mundo que es cíclico, armónico, equilibrado. Pero lo que hacen que nos desequilibremos o que nos desviemos es el deseo y el libre albedrío. Y por ello tenemos que seguir una serie de preceptos para no perdernos. Fíjense que esto del deseo se parece muchísimo a lo que proclama un poco el hinduismo, perdón, el budismo, porque acuérdense que Siddhartha, que Buda, hablaba de que el deseo era el principio del por qué no se alcanzaba la paz interior. Y él decía que más bien a cambio del deseo y del libre albedrío, la clave es el wu wei. ¿Qué es el wu wei? La no acción. No significa que no tengas que no hacer nada, sino que hay que actuar conforme a la naturaleza. Es decir, y explica enseguida Lao Tse, sin deseos egoístas ni ambiciones personales, vivir una vida solitaria de meditación, vivir en paz y de forma sencilla, y reflexionar cada acción sin actuar por impulso. Pero esto de la inacción gustó mucho en la corte Han, que preferían al pueblo sumiso, quietecito y tranquilito, y a base de malinterpretaciones lo usaron para sus fines. Esto tiene un poquito ya que ver lo que le pasó al taoísmo y cómo fue perdiendo un poco allí de cierta credibilidad, por decirlo de alguna manera, debido a que se aprovecharon muchos gobiernos de esto que decía Lao Tse y mantenían a un pueblo tranquilo, sumiso, quieto, pero a eso no se refería Lao Tse propiamente. ¿Ok? Nos vamos con el confucianismo. En el año 551 a.C., en el estado chino de Lu, durante el periodo de primaveras y otoños, nació Confucio, ¿sí? Mejor conocido como Confucio. ¿Ok? Ese es el nombre real de este hombre tan importante pues, para la historia de la China y todo lo que promulgó para el crecimiento espiritual de ella. Espiritual y de gobierno inclusive, y de organización. Resulta que Confucio pertenecía a una familia anteriormente burguesa, pero que había caído en desgracia, pero eso no le impidió trabajar en la corte Lu y llegar a ser ministro. Se dice que coincidió con Lao Tse y tuvieron muchos encuentros de sabiduría. Cuando digo que de que se dice es porque recuerden que no sabemos de la historicidad, ¿sí?, de la persona de Lao Tse. De Confucio sí tenemos la certeza, pero no de Lao Tse. Aparte de que Lao Tse desapareció, Confucio se sabe inclusive dónde murió y dónde está su cuerpo, ¿ok? En cambio, con Lao Tse no se sabe ello. Sin embargo, Confucio pensaba que Lao, o al menos el pensamiento de Lao, era un idealista incomprensible y que su taoísmo tenía cosas que bien, pero otras no tanto. Y es que el taoísmo acabó degenerándose en alquimia y hechicería. O sea, vamos sumándole más problemas al asunto del taoísmo. Ya se dieron cuenta de que hubo un problema en la interpretación de los gobiernos, pero aparte de los problemas de la interpretación de los gobiernos, también hubo un problema en la interpretación esta del camino, de estar en armonía con la naturaleza, y se empezó también a buscar en el taoísmo ciertas cosas de alquimia y hechicería que al final desvirtuaron un poco lo que proclamaba Lao Tse.
A Confucio le fue bien un tiempo, gracias a él derribaron un montón de murallas que protegían las ciudades de los clanes aristocráticos con el poder de centralizar más, con el objetivo, perdón, de centralizar más el poder Lu. Pero con el paso del tiempo dejaron de tener en cuenta sus ideas, así que prefirió dedicarse a la enseñanza. Recuerden que Confucio era un ministro, exactamente era un ministro de justicia, y por lo tanto, pues sus ideas eran bastante bien consideradas. Pero Confucio fue cayendo en lo mismo que él criticaba a Lao Tse en ciertos ideales de virtud que enseguida vamos a ver, ¿sí? Y se empezó a decir, no, Confucio, por aquí no es, o sea, lo nuestro es la conquista, lo nuestro es la guerra, lo nuestro es ampliar más nuestra dinastía, ampliar más nuestros clanes aristocráticos, y fueron echándolo a un lado a Confucio hasta tal punto de que no tuvieron en cuenta sus ideas y él se convirtió en un verdadero maestro más adelante. Viajó por todos los rincones del imperio y su pensamiento tuvo mucho éxito entre sus alumnos. Parece que escribió cosas, pero lamentablemente se perdieron en algún punto de la historia. Miren qué curioso, al contrario de Lao Tse. Lao Tse sí le conocemos el Tao Te Ching, y el Tao Te Ching lo asumimos que es de puño y letra de Lao Tse en la medida en que hubiera existido. Pero con Confucio no tenemos absolutamente nada de él, sino que se dice que todo lo que conocemos de Confucio es porque sus seguidores se encargaron de rescatar todo lo que él había dicho, todas sus charlas, de rescatar eso del olvido, y sus mejores frases quedaron en las analectas y otros textos. ¿Qué propone Confucio? Pues al igual que Lao Tse, buscaba crear un código de buena conducta para los gobernantes. Fíjense cuán interesados estaban estos hombres en los gobiernos, y es que debían estar en una China bastante convulsionada. De allí que buscaran tanto unos códigos de buena conducta para los gobernantes. Y de allí también lo que les decía al principio de que a lo mejor no son tan perdón, tan religiones como filosofías lo que proponían estos hombres. Pero bueno, estos códigos de buena conducta no eran solo para los gobernantes, sino también para cualquier persona. Y muy interesante, Confucio decía, cualquier persona puede recibir el mandato del cielo, eso no es una cuestión exclusiva de los gobernantes. Todos pueden ser especiales y llegar a lo más alto. La clave era crear una sociedad justa a través de la virtud y la benevolencia. Y otra cosa, Confucio no quería romper con el pasado, gustaba de lo tradicional, de los rituales y el culto a los antepasados. Respetaba la jerarquía social, y para él el objetivo de los hombres era saber cuál era su sitio en la sociedad y asumirlo. No hacía falta pasar por encima de los demás, había que ser real en este orden: al soberano, a tu padre, a tu esposa, a tus hermanos y a tus amigos. Finalizando entonces, para Confucio, la mejor forma de transmitir estos ideales a los demás era a través del ejemplo, dar ejemplo y ser sincero. Una de sus reglas más conocidas era: no hagas a los demás lo que no desees para ti. Apuesto que hemos escuchado muchas veces esta frase, pues esta frase es de Confucio y explica un poco lo que es la moral confuciana, ¿sí? Como el código ya de conducta clave, y es el no hagas a los demás lo que no desees para ti. Entre los seguidores de su filosofía se encontraba Meng Xi o Mencio, que ayudó a la compilación de obras confucianas y a sistematizarlas. Pero la represión de Qin Shi Huang les impidió el logro de muchos de sus objetivos. Fue en esta época cuando se puso muy de moda el legalismo, una ley estricta para gobernarlos a todos, muy opuestas al confucianismo, y con esta filosofía tan pragmática se buscaba reforzar el poder del monarca a través de una férrea autoridad y las leyes muy severas para sus infractores. Casi que hay un destino para Confucio muy similar al de Lao Tse, en donde al principio fueron tomados en cuenta, pero con Lao Tse le malinterpretaron lo que él dijo, y con Confucio resulta que propusieron una cuestión totalmente distinta, en donde simplemente se reforzaba el poder del monarca y la autoridad y las leyes cada vez eran más severas. No sería hasta la dinastía Han cuando resurgió este pensamiento confuciano e influyó en muchos aspectos de la sociedad china,
La sociedad china, como se conoce actualmente, si bien es cierto, muchos de sus rituales son budistas, muchos de sus pensamientos son de Confucio. La meritocracia, los exámenes que había que hacer para ser funcionario, esto es algo muy confuciano. ¿Ok? Y terminamos con el moísmo, ¿sí? Esto es muy cortito. Dice, hay que destacar un último filósofo chino de la época antigua, que es Mo Tse, ¿sí? Nació por el 470 a.C. en una familia muy pobre. Y si bien es cierto, Mo Tse no tuvo tanta fama como Lao o como Confucio, sí fue bien interesante lo que Mo Tse proponen. Y miren qué bonito, porque es que él no estuvo del todo de acuerdo con Confucio y propuso un concepto llamado Jian'ai, o amor universal. Bonito, interesante, porque es que él decía que estaba, que estaba totalmente de desacuerdo con la forma de jerarquías y promulgaba que todo el mundo se amara por igual. Dice que si todos tratamos a los demás como nos gustaría que nos tratasen, así nos tratarán. Decía que no estaba tan de acuerdo con Confucio, pero miren que esto también suena muy similar a la moral de Confucio. Pero bueno, el moísmo pudo haber sido una respuesta ante el sinnúmero de reinos en combate, ¿sí? Una cuestión así como muy sencilla de Mo Tse, o sea, solamente está esta diapositiva para él, porque lo más importante es ese concepto de Jian Ai, ¿sí? Que es el amor universal. Fíjense que algunos símbolos interesantes dentro de la cultura china son estos que aparecen allí a continuación. Le voy a dar a cada grupo, ¿sí?, que escoja buscar cualquiera de esos símbolos. Anoten por favor allí los símbolos. Está el Tian, el Taijitu, el Qi, el Wu Wei, Hun y Po, Bao Jing, Yuan Feng, Long y Hu y el león de Fu. Vamos a hacer 5 grupos. En los 5 grupos van a quedar 7, 8 participantes más o menos. Ok, listo. Muy bien, muchachos. Entonces, comenzamos con el grupo número 1. Vamos a preguntarle a Juan Felipe España. Nosotros escogimos el león de Fu y observamos que era como un símbolo que tenían para proteger sus templos de los demonios y espíritus malignos. Y también vimos que los leones de Fu, aunque se parecen a los perros, pues no pertenecen a ese, a ese género. Y pues pueden ser hombres o pueden ser machos o hembras. Y también se decía que a veces los machos protegían las casas mientras las hembras creo que estaban cuidando, no sé. Excelente, Juan Felipe, efectivamente. Son leones, son guardianes. Yo creo que los hemos visto en los restaurantes chinos o en figuritas chinas. Son unos símbolos muy clásicos dentro de la cultura china, efectivamente. Para el segundo grupo, Vanessa Guillén. Bueno, nuestro grupo escogió el Ki, que según lo que estuvimos revisando, significa que es la fuerza vital universal Ajá, o ese flujo de energía vital. así es. Entonces, en este concepto, pues, se determina como eh, esa manera en la que todo fluye en un equilibrio Ajá. constante. Ok, ¿qué programa de televisión clásico utiliza el ki? Dragon Ball. Así es. Nos vamos para el tercer grupo. Marian Bastidas. El Taijitú. Ok, excelente. Bueno, pues este es, este es un símbolo que, que representa los conceptos chinos del yin y el yang, y primero empezó siendo como dos peces unidos, uno era el yin y otro era el yang, pero ya se fue modificando y, y qué, y pues ya terminó siendo como lo vemos actualmente, que es como blanco y negro. Excelente. Este tiene el significado, ¿sí? ¿Sigo? Sí, 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 dale. Bueno, este tiene un significado de que la interacción entre ambos principios genera un dinamismo, que es como cuando
después del día viene la noche o después del invierno viene el verano, ¿sí? Algo así. Y que eso sirve como para comprender las relaciones del universo. Es de los conceptos más profundos y más importantes de la religión tradicional china. Y yo no lo puse como yin y yang, sino que querían que supieran que el símbolo como tal es el taijitu, el símbolo o el nombre original, pero como concepto es el yin y el yang. Para el grupo número 4, Bueno, Valentina Navarrete. Pues nuestro grupo escogió el Wu-Wei Ok. y lo que investigamos fue que pues era como un círculo que se realizaba sin ser, o sea, que era trazado sin ser corregido. Entonces Ajá. era como pues trazarlo sin volver a pues como detallarlo. Así. Esto simbolizaba pues fuerza, iluminación, elegancia, universo y el vacío. Ajá. Entonces, pues estudiamos que esta forma estética japonesa era creada en un momento en el que la mente es libre y en un momento sagrado, Ajá. que era pues que el que conectaba al hombre con la divinidad. Perfecto, excelente. Y es un símbolo muy interesante, muy bonito. Ojalá, muchachos, ustedes se den a la tarea de revisar todos y cada uno de los símbolos dentro de la cultura china, porque son una cultura muy simbólica y muy profunda en lo que utilizan. Y ya nos queda solamente el quinto grupo. Vamos a preguntarle a Pablo Franco. Pablo. Pues nosotros investigamos y fue que los leones de Fu, más que todo, es como significan protección contra los malos espíritus, ¿sí? Ajá. Contra malas energías y pues malas personas así. Ok. Pues como dijeron antes, pues están de a parejas el macho que se encarga de proteger a los integrantes de del hogar, por así decirlo, y la hembra de proteger el hogar. Encontramos también que pues el animal es símbolo de energía y valor. Y pues un ejemplo de este es que la ciudad prohibida en China está custodiada por varias parejas. Ujú, ujú. Y pues leones de Fu, el término Fu también hace referencia a Buda, entonces se podría decir que leones de Buda también. Así es, porque a veces le llaman a Buda Fu. Entonces, cuando se pueden unir los dos conceptos, Fu y Buda, también le llaman leones de Buda. Exacto.